Los grandes descubrimientos, medicina botánica, astromedicina, astrología, astronomía, nutrición natural, terapias alternativas, enigmas del pasado, regresión de vidas pasadas, ufología, entrevistas de relevancia internacional y muchos temas más. Si de las semillas que arrojamos a la tierra con nuestro programa germina solo una, entonces ese nuevo ser será parte de una nueva humanidad y la tarea estará más que cumplida. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas. Por esta radio, FM Álvarez Comunitaria 100.9. 100.9. El siguiente programa está impulsado por Juan Carlos Canizo, delegado general de Argentina, designado por la Red Mundial Internacional OMDIMAR. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas, con la conducción de Susana Macdef y la participación del investigador botánico Juan Carlos Canizo. Esta es una producción de EON City. Aquí comienza Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Susana Macdef. Estamos con ustedes todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Buenos días, amigos. Mi nombre es Juan Carlos Canizo. Es un placer estar con ustedes para informarlos. Nuestros programas son editados como videos y los pueden ver en YouTube con el nombre de nuestro programa y en nuestros Facebooks: Medicina Marina, espacio, Herbaria, Medicina Marina con M mayúscula, Herbaria con H mayúscula y Mensajeros del Alba, Mensajeros con M mayúscula y Alba con A mayúscula. También son transmitidos por Canal 3 de Aire todos los viernes a las 18 horas. Damos comienzo a nuestro programa. El programa de hoy va a estar dedicado a presentarles un resumen de lo que fue la audiencia ciudadana para la desclasificación OVNI, que se celebró en Washington, Estados Unidos, del 29 de abril al 3 de mayo pasado. Se tocaron en ella temas como la interacción de la presencia extraterrestre con la civilización humana. El objetivo principal fue tratar de lograr lo que el Congreso americano no hizo durante los últimos 45 años, y esto es investigar los hechos relacionados con la cuestión más importante de todos los tiempos, y hacer un llamado de atención para que se desclasifiquen los archivos secretos de OVNIs. Este es un evento sin precedentes en nuestra historia. La audiencia para divulgar la interacción y presencia extraterrestre entre los humanos sorprendió por la seriedad, la profundidad y las importantes revelaciones que tuvo. Se celebró en el Salón del Club Nacional de Prensa de Washington, organizado por la Fundación Audiencia Ciudadana. En la presentación del evento, Stephen Bassett, productor ejecutivo de Audiencia Ciudadana para la Divulgación, declaró que sí hay interacción entre la raza humana y extraterrestres y habló de la necesidad de que tanto periodistas como políticos tomen nota de las pruebas que durante estos días son presentadas, invitándolos no solo a informar, sino a investigar, porque, dice, no estamos solos. Para que ustedes se den una idea de la magnitud de esta audiencia, fueron convocadas alrededor de 1.000 personas, entre ellas militares de alto rango, y 100 delegaciones mundiales de prensa llegaron a Estados Unidos a cubrir las conferencias de los 50 ufólogos invitados, que han ido de todas partes, algunos testimonios de testigos importantes, altos exfuncionarios de instituciones militares, ex-astronautas, renombrados ufólogos, ex-militares testigos directos de OVNIs. Estuvo presente, por ejemplo, el ex-ministro de Defensa de Canadá,
el señor Paul Heller. Ellos fueron los encargados de sentar un precedente en la historia de la ufología y de realizar un llamado de atención ante el Congreso de los Estados Unidos y la opinión pública mundial, y así exigir que se desclasifiquen los archivos secretos de actividad OVNI. Las declaraciones de cada participante se hicieron bajo juramento de decir la verdad. Y lo que yo pude percibir después de largas horas que pasé escuchando los audios es que todos querían al fin contar eventos que muchos callaron durante décadas, porque fueron obligados, bajo juramentos firmados, a no divulgarlos, y tenían represalias que podían ser desde la cárcel, el pase a retiro, ser sometidos a ley marcial por divulgar información considerada ultra secreta, o también su posible asesinato. Y aún hoy día hay quien manifestó que lo hacía con miedo. El evento no se caracteriza por ser un congreso de ufología. Este evento tiene como objetivo ir más allá y lograr un cambio en la mentalidad de las personas con respecto a los ovnis y la vida extraterrestre. La sesión de la tarde del primer día estuvo en buena parte centrada en el esclarecimiento de la llamada Iniciativa Rockefeller. En la conocida familia de multimillonarios históricos Rockefeller, dura y agriamente criticados a nivel mundial, sin embargo hubo un personaje que se destacó por su filantropía, formación e interés por la divulgación extraterrestre, que fue Lawrence Spellman Rockefeller, que murió a los 94 años de edad en julio del 2004, interesado también en la aviación, la ecología y el medio ambiente. Los ponentes o los panelistas revelaron las ayudas económicas y las actuaciones al más alto nivel político norteamericano de Lawrence Rockefeller con el objetivo de que sucesivas administraciones de la Casa Blanca hicieran pública la presencia extraterrestre entre los humanos y desclasificaran el material secreto relacionado con el tema OVNI y los extraterrestres. Aunque él mismo, con todo su poder y dinero, murió sin haber visto lo que finalmente consiguió. Los panelistas contaron que mediante auténticas presiones de Lawrence Rockefeller, al que no se parecen en nada sus hijos y hermanos, dispuesto a usar todo su poder, Bill Clinton estuvo a punto de desclasificar todo el material OVNI, pero de repente una inmensa campaña en su contra fue activada y sumergió la iniciativa en el olvido. Y contaron también que algo parecido le sucedió a Barack Obama, que también podría haber estado destinado a ser el presidente que hiciera pública la presencia extraterrestre. Pero unos meses antes de su llegada al poder, se desató un tremendo desplome financiero que hizo caer la iniciativa Rockefeller en el abandono. Como esta audiencia ciudadana se transmitió online y se tradujo simultáneamente a 30 idiomas, vamos a ir escuchando fragmentos de lo que seleccioné en nuestro idioma. Y ahora vamos a presentar el juramento. Vamos a comenzar con el Dr. Greer. Gracias, es un honor para mí estar presente hoy día. Me gusta resumir este tema al decir que yo empecé a participar en este tema en el año 90, cuando empecé a estudiar los temas extraterrestres, y yo pude compilar algunos de los informes para los que trabajaba en el gobierno del presidente Clinton. Esto sucedió porque en el año 92 yo estaba encabezando un equipo de personas donde hubo un evento de contacto en una playa en Florida, y eso entró en un informe del Departamento de Defensa realizado por John Pearson del Instituto de Arlington. Y él era amigo de un señor que llegó a ser el director de la CIA, Wolseley. Este director de la CIA nos invitó a Washington a reunirnos con él y algunas otras personas para hablar de eso, y fue una gran sorpresa y una gran decepción aprender que el director de la CIA había investigado el tema y no había recibido ninguna información. Esto también era la verdad para el presidente Clinton,
que había investigado el tema y con los mismos resultados. Debido a esto, decidimos compilar o iniciar una iniciativa que se llama el proyecto Starlight, Luz de las Estrellas, que participaba en los informes presentados por los militares. Fui muy decepcionado descubrir que había una administración extraoficial que sigue vigente hoy día. Presten atención a estos dichos. El secretismo sobre el tema OVNI está por encima del propio director de la CIA y del presidente norteamericano de turno, que ignoran incluso el destino de ciertos fondos negros. Como ha dicho el presidente Eisenhower, es una amenaza existencial a la democracia. Por esa razón, hace unos años yo dejé mi carrera como médico para investigar eso, para sacar a la luz la verdad sobre este tema, porque yo considero que esto es una gran preocupación. Yo soy médico de emergencias y durante el periodo en que estábamos celebrando las reuniones con el señor Rockefeller, yo había organizado algunas sesiones informativas con los jefes de Estado Mayor, el general Kramer, en la base militar donde él estaba, donde se mandaron los cadáveres los restos del impacto de Roswell bajo los órdenes de J2, que se aplica al jefe de Estado Mayor, y eso llevó a una serie de eventos donde decidimos juntar la inteligencia militar y Lockheed, Northrop y otros testigos, como los llamábamos, a ocuparse de este tema, y también hacíamos algunas sesiones informativas ante miembros del Congreso y del gobierno. En el 95 yo organicé, el señor Rockefeller financió una serie de declaraciones en Asilomar cerca de Monterrey, California. Estos eran personas como cosmonautas, algunos rusos, astronautas como el señor Edgar Mitchell, personas que habían trabajado con Eisenhower y sabía de las preocupaciones de Eisenhower, que él había perdido control del secretismo de eso en el 56, cuando en el 96 la iniciativa Rockefeller invitó a mejorar la fiscalización de este tema. El doctor Steven Greer continúa relatando extensamente toda su labor a lo largo de los años y de las reuniones llevadas a cabo con congresistas y miembros de las Fuerzas Armadas, ex astronautas y militares que los apoyaban. Hubo un ex oficial de la CIA que no puedo nombrar, que todavía es el director de ciencia en la CIA. Él dijo: por favor, sigan adelante por el bien de nuestro país. En este momento empezamos a recopilar o agrupar a testigos, yo les llamo patriotas, que quieren sacar a la luz esta verdad. Y en el año 2001 nosotros celebramos el proyecto de la desclasificación en este mismo salón. Yo organicé este evento con el propósito de informar al público y también al Congreso. Hubo más de 10,000 solicitudes que se han mandado al Congreso pidiendo información. Lo que ustedes van a ver en nuestro documental, que hubo un memorándum, o más bien un comentario en un discurso pronunciado por el exsecretario de Defensa Rumsfeld, diciendo que hay 2,3 billones de dólares que no se sabe dónde se ha asignado. Es 2,3 billones de dólares. Eso fue el 10 de septiembre del 2001. Hace mención el doctor Steven Greer a una reunión que tuvo con el señor Demoto, donde éste le expone la presencia de fondos negros. ¿Quién era el jefe de una de las comisiones del Congreso, pensando que había más de 100,000 millones de dólares perdidos, dedicados a unos proyectos negros? Pero el término preciso en el mundo militar es un proyecto no reconocido de excesos no reconocidos. Estos son proyectos, obviamente, que uno solamente tiene acceso con una autorización muy alta. Y los proyectos negros no existen en papel, y cualquier persona que participa en el proyecto
bajo amenaza de ser despedido o con muerte, no pueden divulgar la información sobre este proyecto. Mi contacto ni siquiera me ha informado sobre cuál era el tema de este proyecto bajo la luminaria Harry Train. Era que hubo un proyecto de 3.000 millones de dólares. Esto no es ninguna teoría. Así funciona el estado de la seguridad nacional. Normalmente los miembros del Congreso no están al tanto. Ahora relata Steven Greer su trabajo en Francia con un asesor del presidente Sarkozy. Es el almiral Rand, que ganó un galardón muy importante en Francia. Es físico y también fue asesor al presidente Sarkozy, entre otros. Él se ha reunido con nosotros y nosotros hemos participado en proyectos en otros países con el mismo propósito. Les digo, sin embargo, que a medida que empezaron a participar en eso, alguien dentro del Estado de Seguridad Nacional les amenazaba diciendo que no persiguieran esto. Entonces viajamos a Francia hace 2 o 3 años e intentamos hacer contacto con estas civilizaciones extraterrestres. El almirante nos indicó que el radar había detectado unas naves que viajaban a 112.000 kilómetros por hora. Pero los franceses no dejaron de participar en este proyecto con nosotros, aunque se han mantenido callados. Hemos hecho avances con otros países del G7. Tenemos un exministro de Defensa de Canadá aquí que nos ha brindado mucho apoyo, el honorable Paul Keller, pero Estados Unidos permanece un agujero negro del secretismo. Escuchen lo que continúa relatando el doctor Steven Greer a través de su tío y de sus contactos en la compañía Lockheed, que trabajó en el módulo lunar. Dice de que desde los años 50 existen dispositivos robóticos antigravedad. Mi tío trabajó en Northrop Grumman, trabajando en el módulo de la nave que llegó a la Luna, y lo que he descubierto mediante mi tío y mis contactos en Lockheed es que desde mediados de los años 50 hemos tenido dispositivos robóticos, dispositivos antigravedad sumamente clasificados, que van más allá de los cohetes y las naves aeronaves. Son operacionales y no experimentales. Han sido usados de manera muy discreta. Tenemos muchísima información sobre los mismos. Hay unas instalaciones en la base aérea Milton, donde Frank Carlucci, el secretario de Defensa bajo Ronald Reagan, estuvo allí. Personas que le acompañaban, Brad Sorensen, nos han brindado información y nos han dado unos croquis para estos vehículos de reproducción extraterrestre. Es cuando se inició las investigaciones antigravedad, y vamos a profundizar en esto el viernes. Lo importante aquí es que las tecnologías que nos brindarían una nueva civilización sin petróleo, sin gas, sin carbón, sin energía nuclear, ya existen, han sido desarrollados. Escucharon bien, existen tecnologías sin petróleo, sin gas, sin carbón, que aportaron razas extraterrestres. Y es cuestión de seguridad nacional y de paz mundial y la justicia que saquemos a la luz estas ciencias para iniciar un nuevo capítulo en la experiencia humana. Gracias. Estamos de regreso y a continuación escucharemos los testimonios de la audiencia para la divulgación extraterrestre llevada a cabo en Washington desde el 29 de abril al 3 de mayo. Continuaremos escuchando la declaración del hijo de un oficial de inteligencia, Jesse Marcel, en relación al caso Roswell. Para ese escuadrón, pero también asistió a los estudios de radar y también fue oficial de inteligencia.
En julio del 47, cuando mi padre me despertó, él volvía de recolectar detritos de origen desconocido en un rancho fuera de Roswell. Aparentemente, el ranchero Mac Braswell había comunicado al sheriff del condado del impacto de una aeronave en su propiedad. El alguacil, el sheriff, se comunicó con el coronel Blanchard, el comandante de la base de fuerzas aéreas de Roswell. Y el coronel sabía que mi padre era oficial de inteligencia, entonces desplegó a mi padre y un agente de la CIA para ver de qué se trataba, un avión nuestro o lo que era. Entonces tuvieron que averiguar lo que había y traer partes del impacto, o sea, del objeto que había chocado. Y nuestra casa estaba en camino a la base, y esto en la madrugada. Mi padre, sabiendo que había visto algo muy especial, quería que mi madre y yo también lo viéramos, porque dijo que en la vida van a volver a ver algo similar. Entonces él llegó a la casa, nos despertó a mi madre y a mí, y otra vez en la madrugada del verano yo había estado jugando con mi bicicleta. Yo tenía 11 años en ese año y nos trajo a la cocina y vimos estos detritos. Él los había preposicionado en el suelo de la cocina y dice, creo que esto viene de un platillo volante, son los restos del mismo. Yo no sabía de que era un platillo volante. Los detritos mismos tenían 3 componentes. Había una especie de papel de aluminio, pero muy fuerte, de una naturaleza desconocida. Yo no vi esto de doblarlo y desdoblarlo, pero mi padre dijo que se doblaba, pero luego asumió su forma original. Hubo un detrito de plástico negro como un disco viejo, pero lo más raro fue una réplica de una de las vigas que vi entre los detritos. Hay unos símbolos grabados en la superficie interior y que reflejaban la luz, pero básicamente eso era. Continuamos escuchando la declaración del hijo del oficial de inteligencia Jesse Marcel sobre el destino de los restos de la nave que cayó en Roswell. Mi padre llevó los restos a la base por la noche o temprano la próxima mañana, donde él fue ordenado por el doctor Blanchard a llevar los materiales a la oficina en Fort Worth, en Texas, bajo la guardia de un equipo militar. Allí en este momento comenzó el encubrimiento. Cuando llegó mi padre a casa, nos dijo que nunca podríamos volver a hablar de esto, que este acontecimiento no sucedió. Regresamos con los relatos de la audiencia para la desclasificación OVNI, escuchando a Nick Pope, quien fue ministro de Defensa británico desde 1985 al 2006. Él relata el caso de una nave que disparó haces de luz a una base militar. Los avistamientos ovnis en bases militares se repiten en todas partes del mundo y han llegado a desactivar misiles, como posteriormente escucharemos. Hay tanto material para extractar que paso por alto los detalles que cada uno de los exponentes presenta para justificar con testigos y documentos su relato. El 26 de diciembre de 1982, integrantes de las Fuerzas Aéreas, mis colegas John Burroughs y Jim Pendleton, que habían sido enviados para investigar un avión, encontraron una nave desconocida que había aterrizado en un claro. Uno se acercó a los oficiales
suficiente para ver símbolos y tocar la nave. La nave se ascendió y después se aceleró y se alejó rápidamente. Un análisis mostró quemaduras en los árboles y también niveles de radiación que eran más altas que lo normal, y la comisión va a recibir información y los detalles de la evaluación del personal de defensa. Sí se detectó en radar 2 noches después, llegó de nuevo la nave y disparó haces de luz a la base y otra vez las haces a un área sensible de la base militar. Estos eventos ocurrieron antes de llegar yo al Ministerio de Defensa, me los mencionaron durante mis años trabajando en el... Acabábamos de escuchar al exministro de Defensa británico, Nick Pope, quien estuvo a cargo del proyecto dedicado a los ovnis por parte de su gobierno. Estamos escuchando al coordinador de la Audiencia para la Divulgación OVNI, Stephen Bassett, presentando a quienes van a dar testimonio con estas palabras. Son señores del más alto nivel, sus experiencias son directas y el tema es clave. Me dirijo tanto a la comisión, al público que nos sigue en internet y a los medios de comunicación. Esta es información clave, por favor que presten una atención especial. Gracias, necesitábamos esta información. Vamos a empezar con el capitán Roger Salas. Sí, Salas es correcto. Muchas gracias, el panel, señora Kilpatrick. Me gustaría describir el incidente que experimenté en marzo del 1967. Fui teniente primero en la base de Fuerzas Aéreas Malcolm y yo fui un oficial para el misil balístico Intercontinental 1 y yo fui el comandante adjunto de ese equipo como parte de un equipo de 2. Mi comandante fue el teniente Frederick Mywall, que ahora muerto. Voy a repasar brevemente unos croquis que muestran el centro de control de lanzamiento. Esto se lo vamos a mostrar un poco más tarde. Estábamos de turno dentro del centro de control Oscar Launch, una cápsula de hormigón. El capitán Salas hace referencia a una cápsula de hormigón de 20 metros de profundidad donde había misiles. A unos 60 pies bajo la tierra teníamos control operacional sobre 10 misiles Minuteman. Cada uno opera de forma independiente, cada uno con sus sistemas primarios y secundarios. Es importante destacar que el mando y control para dichos misiles estaba ubicado dentro de la cápsula. No había forma de accionar los sistemas de misiles desde fuera de la cápsula. Escuchen con atención, no había forma de accionar el sistema de misiles desde afuera de la cápsula. El 24 de marzo de 1967, mi comandante estaba en un receso. Recibí la primera de 2 llamadas de un controlador principal FSC. La primera llamada para informar sobre objetos luminosos sobrevolando las instalaciones. Informaron que estaban volando a unas velocidades muy rápidas, haciendo maniobras que no podían hacer otras aeronaves. Querían informarme sobre eso. No presté mucha atención a esta primera llamada y básicamente les colgué el teléfono. Unos minutos después me llamaron otra vez en una situación muy agitada de que había un objeto en forma de obús con un luminoso de 40 pies de diámetro con una luz roja, y me lo describió
diciendo que fue imposible distinguir una parte estructural, pero fue un objeto pulsante, luminoso, con una luz roja. Tenía a sus hombres allí con sus armas listas y quería una orden de mi parte. Yo le dije algo así como, pues, que nada entre dentro del perímetro. Por supuesto, nuestro trabajo principal fue asegurar los misiles nucleares. Pero, aunque hicieran eso, no les alcanzó. Escuchen lo que sigue. Inmediatamente después informé a mi comandante sobre el incidente y a medida de hacerlo, los misiles empezaron a apagarse. Perdimos el estatus de alerta en cada uno mientras el objeto sobrevolaba. Y también hubo un fallo en todos los sistemas de orientación. Teníamos problemas con el sistema Bursa, que es un sistema activado por voz, y los canales 9 y 12, que son los canales de orientación y control. Y después luces de indicadores, donde los misiles estaban ubicados físicamente. El teniente Maywell informó al puesto de mando principal y yo llamé al equipo de alerta de seguridad de llegar a estas instalaciones para investigar el incidente. En ese momento el FSC me reportó que el objeto se había desplazado a una velocidad alta. Cuando el equipo de seguridad llegó a las instalaciones del lanzamiento, vieron el objeto sobrevolando el sitio. A medida que se acercaban, perdieron toda la capacidad de comunicación con el FSC. Después de hablar con el puesto de mando de los aviones, el comandante me indicó que algo similar había pasado con otro vuelo. Yo creía que él quería decir que fue esa noche, pero él quería decir que había pasado una semana antes en el vuelo ECO. El hecho de que en dos de las instalaciones de lanzamiento tenía equipos de mantenimiento y de seguridad, y cuando perdió control del primer misil, informaron que había ovnis volando por encima cuando perdieron control de sus misiles, y él perdió control de todos sus misiles, y eso fue el 16 de marzo en el 67. No, los misiles no se lanzaron. Solamente informaron que los objetos estaban suspendidos arriba y en este momento empezaban a perder control, fueron desactivados los misiles. Y la segunda grabación fue del coronel Maywell hablando sobre el hecho de que tuvimos violaciones de seguridad debido a las luces que vimos y tuvimos que mandar guardias a los sitios de lanzamientos, y allí informaron también de haber visto ovnis. Y el capitán Salas continúa dando más detalles, pero ahora vamos a ir a una pausa muy cortita y continuamos con otra declaración. Quien hablará ahora es el sargento David Scott, policía de las Fuerzas Aéreas, jubilado actualmente, quien relata un episodio donde también están presentes los misiles y el avistamiento de naves extrañas. Yo soy sargento David Scott de la policía de las Fuerzas Aéreas, jubilado. Cuando tuve mi avistamiento, yo fui piloto con autorización ultrasecreta. Yo fui asignado al escuadrón del vuelo ECO en la base Maina en Dakota del Norte en noviembre del 74. Fue después de medianoche cuando el piloto Bill Gray, un miembro de mi equipo de alerta de seguridad, y yo fuimos desplegados de Alfa 1 en las instalaciones de lanzamiento para investigar un sistema de alerta en uno de los sitios de lanzamiento de misiles. Probablemente fue otro conejo que había saltado una alarma, es lo que pensábamos.
Al llegar, Gray vio una luz muy extraña en el cielo y me lo enseñó. Parecía ser el tamaño de una estrella en el cielo, pero estaba pulsando con una luz roja. Nosotros vimos allí en el sitio que todo estaba asegurado y Gray dijo que esa luz extraña se había agrandado y tiene un comportamiento extraño cuando yo estaba bajo la superficie. Cuando aparcamos nuestro vehículo para resetear la alarma, y después nos íbamos a ir. Ahora esa luz extraña en el cielo ahora estaba pulsando y estaba cambiando de color en una secuencia rojo, azul, amarillo. De repente nuestra radio se apagó y el vehículo se apagó. Gray y yo estuvimos allí durante 45 minutos de guardia protegiendo las instalaciones de misiles. Nos preguntábamos si la luz extraña arriba era un ovni. Cuando la luz cambió a blanca y pulsó 3 veces en una secuencia muy rápida, desapareció y se prendió el motor y también la radio volvió a prenderse. El sargento Hicks, el controlador de vuelos, nos llamó y nos mandó a volver porque todas las alarmas se habían reseteado allí en las instalaciones de los misiles. Llegamos de nuevo a Alfa 1 después de las 3 de la mañana. Informamos sobre lo que había sucedido, sobre las luces extrañas. Queríamos convencerles de que no nos habíamos dormido y no estábamos borrachos tampoco. Y nos dijo, yo les creo. Después el sargento Hicks nos lanzó una sorpresa. Todas las alarmas de los misiles Minuteman habían sonado a la vez y muchos policías habían informado sobre esta misma luz extraña que nosotros habíamos visto. Ellos también perdieron la comunicación radial y los coches se habían apagado. Yo creo que fue un ovni, él me dijo, y yo le pregunté, ¿debemos informar sobre esto? Porque no estábamos mintiendo, nosotros estábamos dispuestos a escribir un informe. Gray también concordó. El sargento Hicks dijo, ¿por qué vamos a causar muchos problemas? Porque la postura oficial de las fuerzas aéreas es que los ovnis no existen. Vamos a dejarlo a menos que ustedes dos quieran ser ridiculizados y echados del ejército. Unas noches después, en el centro de seguridad en esta base militar, yo estaba escuchando unas noticias de Winnipeg, Canadá, en una emisora de radio. El locutor anunció algo que había sucedido unas noches anteriores. De aviones de caza del ejército canadiense se habían desplegado para perseguir a un ovni. Los pilotos lo seguían a un ángulo muy pendiente y con muchísima velocidad, pero el objeto desapareció. Los canadienses habían respondido al ovni que estaba suspendido sobre nuestro sitio. Cuando esa luz extraña desapareció, los canadienses lo detectaron. Ya que el periodista allí en la radio dijo que las fuerzas aéreas estadounidenses iban a divulgar el informe sobre este incidente y que se iba a divulgar en mayo de 1975. Sin embargo, llegó esa fecha y se fue sin ningún comentario oficial, y que yo sepa, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos no han reconocido oficialmente dicho evento. Y ya, acercándonos al final de la jornada, vamos a escuchar un resumen del ex congresista y ufólogo Wilson Pickler, que ha apoyado a los ufólogos de su país. Llevamos mucho tiempo deseando contactarnos con extraterrestres, pero es un hecho que ha sido escondido por los gobiernos tanto tiempo. ¿Por qué el gobierno oculta esto del pueblo? Es un hecho tan importante, ya que hemos escuchado aquí en esta audiencia de militares retirados de que estos seres extraterrestres tienen una capacidad de interferir en los sistemas nucleares hasta accionar y apagar las armas.
Esto explica el por qué los gobiernos ocultan esto de los pueblos, porque cambia el equilibrio del poder en todo el mundo. Exactamente. El ocultamiento de los extraterrestres por parte de las grandes potencias tiene como objetivo demostrar que ellos mantienen el poder. Y ellos realizan una campaña para socavar la credibilidad de este fenómeno. Y aquellas personas que llevan mucho tiempo esforzándose, enfrentando dificultades, sufriendo humillaciones, por decir porque ellos dicen que los ovnis no existen. Pero sí que existe. Esta mañana tenemos una agencia muy activa investigando los ovnis en Uruguay, que existe desde hace 20 años, en Chile desde 1997, en Brasil también, Ecuador también, Perú también, Argentina. En Sudamérica, entonces, hay otra perspectiva hacia este fenómeno. Y voy a hablar especialmente sobre Brasil, mi país. Hasta aquí lo que nos da el tiempo para presentar los testimonios, que a lo largo de nuestros años se agolpan por cientos y por miles. Y desde hace cientos y miles de años y cientos miles de años antes de que la historia se escribiera. Si no me equivoqué cuando dije cientos de miles de años, pues ya veremos próximamente como en las piedras de Ica hay testimonios de 800 millones de años de antigüedad, grabados en piedra, por una humanidad que vivió en la Tierra en esa época. Han sido vistas naves de distintas formas, distintos tamaños, con luces de colores diferentes, y hemos visto que también tienen distintas intenciones. ¿Quiénes son y para qué vienen? Esta es una pregunta que no tiene respuesta para algunos, pero quienes venimos investigando el tema desde hace largos años, sabemos las distintas intenciones que mueven a las diversas razas que nos visitan. Conocer esas intenciones va a ser motivo de distintos programas. Pueden ver la audiencia para la divulgación extraterrestre en la página de YouTube, como fue día a día. Pueden escribir en el buscador Presencia Extraterrestre, o Anuncio Presencia Extraterrestre, o Audiencia Ciudadana Divulgación. Era hora que todo este material viera la luz. Y quienes también han estado presentes y dieron su testimonio fueron, entre otros, el ex astronauta Edgar Mitchell, el físico nuclear Stanton Friedman, la periodista de investigación Linda Moulton Howe, que hizo referencia a su investigación sobre mutilaciones de ganado. Y la lista continúa. Sin duda, estos testimonios son más que reveladores. Ya es un hecho que ni gobiernos ni religiones están dispuestos a seguir ocultando. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Y estos seres son quienes han moldeado nuestra historia. Les recuerdo que pueden escribirnos a cienciaymedicinamarina@live.com, a nuestros Facebooks, Medicina Marina, espacio Herbaria, Medicina Marina con M mayúscula y Herbaria con H mayúscula, y mensajeros.delalba, mensajeros con M mayúscula y alba con A mayúscula. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Esto fue Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas.